definirnos en cuanto a nuestras convicciones y creencias respecto en quién hemos creído y en qué hemos creído es base fundamental para tener un despertar espiritual en nuestras vidas y poder reparar el altar de nuestro corazón donde habita nuestro amado Padre Celestial. En esta hora les saludamos muy cordialmente a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, que nos están siguiendo por estas plataformas virtuales, y les bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Hemos traído este mensaje, un mensaje de exhortación y a la vez de esperanza para el pueblo del Señor en este día domingo, día de bendición, día del Señor, de milagros, día en que usted tiene que rebosar de gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque dentro de usted habita ese Dios vivo. Bendecimos sus vidas y les invitamos en esta hora a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Yo quiero leer paralelamente otro versículo. Les invito al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice la palabra del Señor: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gloria al Señor. Vamos a orar, a poner en las manos del Señor este mensaje. Invito a que inclinen sus rostros y cierren sus ojitos. Padre, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús, te adoramos en este día. Recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza, pues reconocemos que tuyo es. Reconocemos tu soberanía, Padre eterno, y te adoramos porque tú eres digno y merecedor de alabanza. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú seas hablando a través de mi boca, poniendo esa palabra rema, poniendo esa palabra, Señor amado, de Dios, esa palabra divina de Dios y no de hombre. Señor, para que en todo sea glorificado, que tú seas, Dios mío, tomando control de este mensaje, toma control de la atmósfera y toma control de todos aquellos que nos están siguiendo en este momento. Gracias te doy por lo que ya has hecho, harás en este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos habla en primer libro de Reyes, capítulo 18, y en Primera de Reyes en sí, de que los tiempos en que estaba viviendo Elías en ese entonces son los tiempos que estamos viviendo ahora, son tiempos contemporáneos. Y por eso he titulado el tema del mensaje: es el tiempo de reparar el altar. Sí, había un grave problema en el tiempo de Elías, y ese grave problema era que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Claudicar quiere decir tender a rendirse ante una dificultad, ante un problema, ante algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Había el dios de Baal para
en ese entonces los profetas de Baal que adoraban a ese Dios, el pueblo de Israel estaba claudicando entre servir a Baal, que era un Dios falso, un Dios de algunos de los pueblos de Asia Menor, ¿sí? Que estaban influyendo allá. Entonces el pueblo estaba así, entre esos dos pensamientos: ¿a quién sirvo? ¿A Baal o sirvo a Dios? Pero déjeme decirle que para Elías no había más que un solo pensamiento, que era adorar al Dios vivo, una sola decisión, que era que debía el pueblo devolverse a ese Dios vivo. Entonces, ese claudicar entre dos pensamientos era una hipocresía, como leímos en Isaías 29:13. Dios la catalogaba como hipocresía, y así lo dice también en el libro de Marcos, capítulo 7. Usted puede analizarlo más tarde, ¿no? Entonces, así mismo dice el Señor, que el pueblo se acercaba de labios, le honraba de labios. Y qué triste es vivir una vida engañada, una vida creyendo que nosotros estamos adorando al Dios vivo, pero estar en ambas posiciones, estar en un lado y estar en otro lado. Así estaba el pueblo, esa era la situación, era un retrato vivo, la situación de esos tiempos a la de actual, porque habían tres clases de personas. Vemos un retrato allí, ¿sí? Porque en el tiempo de Elías vemos tres clases de personas. La primera eran esos fieles seguidores de Dios, que como Elías y aquellos cuyos 7,000 rodillas no se habían doblado ante Baal, estaban fieles. Y los otros eran el segundo tipo de personas, las personas que eran los profetas de Baal, aquellos que estaban ahí adorando las imágenes de Acera a Baal y con el rey Acab a la cabeza. Y el tercer tipo de personas, los indecisos, aquellos que estaban claudicando: ¿a quién sirvo? ¿Aquí o acá? Esos indecisos, ¿sabe quiénes eran? Eran personas que conocían la verdad. Eran las personas que conocían la verdad, que la oían y quizás oraban y estaban deleitándose en las cosas de Dios, pero no se decidían seguir al Dios vivo por no abandonar sus pecados. Vivían en una religiosidad, en mandamientos dados por hombres, y violaban los mandamientos de Dios. Y eso era para Elías, era algo tremendo. Él no soportaba eso. Entonces los confronta. Lo primero que nosotros podemos ver aquí es que Elías confronta al pueblo. Bueno, si tú crees que Baal es Dios, síguele. Y si tú crees que Jehová es Dios, entonces servirle a Él, ¿sí? Y sabe una cosa, el pueblo se quedó en silencio, no dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Elías estaba dispuesto, él era un portavoz de los verdaderos, ¿sí? Porque hoy en estos tiempos estamos viviendo, ¿sí? Las doctrinas falsas que están hablándose, profetas falsos que se levantan tomándose el nombre de Dios, hablando como que si es Dios quien les ha mandado decir algo, cuando Dios no dice nada. Dice el Señor: ay del que dice que Jehová le dijo algo cuando Jehová no ha hablado nada. Y entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta, Elías confronta al pueblo. Es necesario para nosotros tener una restauración espiritual, un despertar espiritual, para poder nosotros reparar el altar del corazón nuestro, que es donde verdaderamente habita el Dios vivo, y que por ende, si ahí habita ese Dios vivo, va a haber frutos dignos de arrepentimiento, van a haber obras justas, acciones justas, verdaderas, agradables delante del Señor. Y es necesario entonces lo que hizo Elías, número uno, confrontamiento, confrontar al pueblo. Lo confronta, le dice: decídanse de una vez. Y en esta hora, amigo que me escucha, si usted lleva años escuchando la palabra, pero está aquí y está causando la ira de Dios, provocando la ira de Dios, adorando dioses extraños, dioses falsos, Dios le dice en esta hora: yo te amo y te invito a que te decidas a servirme, porque haré grandes cosas en tu vida, porque te mostraré mis maravillas, y vas a conocer a ese Dios vivo y verdadero, al Dios que hace prodigios, milagros y maravillas. Y
lo confrontan, el pueblo enmudeció. ¿Y sabe qué hizo? En segundo lugar, él habla de un Dios verdadero. Ese es el segundo punto, que es necesario cuando usted habla de algo, que usted sepa de quién está hablando, de qué está hablando. Elías sabía a qué Dios le servía. Elías sabía que el Dios al que él servía era un Dios sobrenatural, era un Dios de los imposibles. Sí, y porque él sabía que era un Dios, el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, el Dios de lo sobrenatural. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Él les dice, ustedes presenten 2 bueyes para que lo pongan en holocaustos delante de Dios y pónganlo debajo en una leña, y pónganle leña, pero no prendan fuego. Era un reto, porque cuando usted conoce al Dios que sirve, usted no teme desafiar a nadie y decirle, el Dios que yo sirvo es un Dios verdadero, es el Dios creador del universo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire el versículo número 23, dice, désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y sigue él hablando de ese Dios que él conocía, de ese Dios que responde. Verso 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses con D pequeña. Todo nombre, toda palabra que esté con D pequeña, Dios o dioses, significa Dios falso, ¿no? Entonces dice, y el Dios que respondiere con D mayúscula, por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Elías sabía al Dios que él servía. Elías sabía que su Dios no le iba a fallar, y por eso no temió en retar, en desafiar al pueblo. Así se hizo, y la palabra de Dios nos muestra que qué es con lo que se encontró Elías. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que es algo fundamental para que en nosotros haya un cambio. Y es que Elías encontró que el altar estaba arruinado. ¿Sabe una cosa? El pueblo, los profetas de Baal, empezaron a clamar a su Dios, pero ese Dios no les respondía. Toda la mañana se pasaron hasta la tarde, se sajaban el cuerpo, se chorreaba sangre, dice la palabra del Señor, pero ese Dios falso no les respondió. Pero en cambio, cuando Elías presentó el sacrificio, mire usted la confianza que tenía este siervo de Dios. Él le puso agua a la leña, en la zanja. Es imposible que usted pueda prender algo que esté mojado, pues él hizo echar 3 veces agua sobre la zanja donde estaba la leña, donde donde se iba a presentar el sacrificio que él iba a darle a Dios. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Dios es un Dios vivo. Amigo que me escucha, te presentamos a un Dios real que puede cambiar la historia de tu vida, marcando un antes y un después a partir de este mensaje. Ese Dios que quiere transformarte, ese Dios que te mira con ojos de amor y que sabe lo que tú estás pensando en este momento y conoce los desiertos que has pasado, los sufrimientos que has tenido, pero el Señor te dice, estoy dispuesto a manifestarme en tu vida como me manifesté en el tiempo de mi siervo Elías. Aquí dice la palabra, yo le invito a que usted lea, mire el versículo número 24, el número 30, perdón. Dice, entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué estaba el altar de Jehová arruinado? ¿Sabe qué? Porque había habido descuido, porque el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, estaba queriendo vivir una vida de hipocresía y de engaño, porque eso es lo que se vive cuando estamos así, viviendo en ambos lados. Cuando usted no sabe para dónde coger, a qué Dios servir, déjeme decirle que van a haber cosas graves en su vida. ¿Sabe una cosa? Ese pueblo, como estaba no creyendo en el Dios verdadero, es lógico que cuando nosotros no creemos en un Dios verdadero, hagamos un sinnúmero de cosas. No cuidemos el corazón. Cuando no se conoce el Dios que servimos, no hay temor de Dios en el corazón. Y el Señor nos manda que nosotros guardemos el corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y nosotros tenemos que estar conscientes que el corazón nuestro es el altar donde habita ese Dios vivo. Aleluya. Déjeme decirle lo que dice la palabra. El Señor les dijo también, les hizo énfasis, le volvió a recordar esa cita de que el pueblo le honraba de labios, mas su corazón estaba lejos. Eso pasa cuando se claudica entre dos pensamientos. Eso pasa cuando no hay temor de Dios, porque no se conoce al Dios que se está sirviendo de verdad. Eso nos dice en el libro de Marcos. Yo les invito a abrir el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Bendecimos el nombre del Señor. Honramos su nombre porque Él es digno de alabanza. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Primero el verso 6. El Señor vuelve en la segunda parte del versículo, literal B, vuelve a repetirlo de Isaías. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina el mandamiento de hombre. Y invalidaban, lógicamente, el mandamiento de Dios. Ahora el versículo del 21 al 23. Mire lo que dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Note usted, examinemos, vayamos reflexionando, grabando esta palabra en nuestro corazón. ¿Qué nomás sale de dentro del corazón del hombre? Dice que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice la palabra. Entonces, cuando uno está claudicando, cuando no se ha habido una verdadera conversión en el corazón, ¿qué pasa? Ese altar está arruinado y entran todas esas cosas porque ahí están, ¿sí? Empezamos a abrir puertas a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos, de nuestros oídos, y permitimos que entren cosas malas y el altar se va arruinando, se va arruinando todas esas cosas. ¿Sabe una cosa? El Señor quiere que nosotros renunciemos y que nos decidamos a servirle como debe de ser, en integridad, a servirle fielmente, sí, porque servir en integridad a Dios es servirlo en una vida de pureza y en una vida de consagración, en una vida de alabanza, no vaya las cosas bien o mal. Eso es integridad. Y nosotros podemos ver como Job. ¿Qué pretendía el enemigo? Que Job maldijera a Dios por todas las cosas que iban a ser provocadas por él cuando le sea quitado. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios
nos veía que Job era un Dios, un hombre íntegro. La Biblia dice que Job era íntegro y que de él no pecó contra Dios, no maldijo ni dijo nada, porque él era bien definido. Asimismo, como Elías, bien determinado, debemos de ser, amado hermano que me escucha, bien determinado. Determinar nuestras convicciones, decidir que nuestras convicciones sean bien claras. Hemos creído en un Dios vivo, hemos creído en un Dios santo, hemos creído en un Dios poderoso, hemos creído en un Dios que cambia, pero si nosotros estamos plenamente definidos en nuestras convicciones, en nuestras creencias, si estamos definidos realmente en saber quién es nuestro Dios, no solamente clamarlo y servirlo cuando necesitamos algo. No, es creer que Él, aparte de ser un Dios omnipotente, porque a veces solamente servimos a Dios. Ay, Dios es omnipotente, es poderoso para hacer tal y cual milagro, pero no estamos dispuestos a conocer a fondo que ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que sabe todo lo que nosotros hacemos, que sabe por dónde nos movemos, que sabe todo de nosotros, también es un Dios, bendito sea el nombre del Señor, santo, 3 veces santo. También es un Dios misericordioso, bondadoso y todo eso. Pero cuando nosotros sabemos que el Dios que servimos es un Dios santo, que Él es un Dios celoso, que Él no soporta que usted adore otra cosa que no sea Él, bendito sea el Señor, a Dios sea la gloria. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Elías, reparar el altar del corazón de muchos está arruinado, porque ha permitido que entre la pornografía a través del internet. ¿Sí? Es tiempo, ahora o nunca, de definirnos. Es tiempo de demostrar que de verdad, al permitir que Dios haga un milagro en nuestras vidas, porque hemos decidido arreglar, reparar ese altar de nuestro corazón que ha estado arruinado, y por eso mire, cuando el altar está arruinado y todo ese tipo de cosas que leímos, cuando el altar está arruinado, salen las palabras más sucias de su boca. Cuando el altar está arruinado, sale cosas que usted mismo hasta se sorprende, y los que lo escuchan peor. Entonces es necesario hacer lo que hizo Elías. Examinemos nuestros corazones, reflexionemos que hemos permitido que entre por nuestros ojos, que hemos permitido que entre por nuestros oídos. Dios quiere hacer cosas grandes y quiere responderte. Cuando el altar donde Él habita, que es nuestro corazón, es reparado, porque previamente ha sido arreglado. Elías tomó 12 piedras según las 12 tribus de Israel, y allí edificó, preparó el altar para el sacrificio. Él no tuvo reparo. Pongan agua. Dice, mire lo que dice la palabra. Qué maravilloso es Dios. Dice en el versículo 12, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 32. Mire usted lo que dice. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego de leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera, verso 35, que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y allí ofreció el sacrificio. Era imposible que se prendiera el fuego. Era imposible para nuestra mente finita, limitada, pero Dios respalda a aquel siervo que está dispuesto a honrarlo, aquel siervo que presenta un Dios vivo, lleno de amor y de misericordia,
poderoso en hacer milagros, pero que también es santo y que ama la santidad, que busca que su pueblo le sirva con integridad. Aquí Dios nos dice en los versículos posteriores que le respondió, porque él dijo: Señor, respóndeme ante este pueblo, da evidencia. Estoy parafraseando la oración que él hizo: da evidencia que yo soy tu siervo. Y sabe una cosa, Dios respondió. Dios jamás te va a dejar avergonzado ni confundido cuando tú confías y cuando tú hablas de Él como es. Dice el versículo número 38, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la piedra, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el verso 39 nos dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios vivo, Dios soberano. Alabado sea el nombre del Señor, que te invita hoy, amigo que me escuchas, a venir y servirle. Que lo invita a usted, mi amado hermano que me escucha, a servirle con integridad, dando testimonio, evidencia de que usted sirve a un Dios vivo. Jehová es Dios, dijo el pueblo. Y sabe una cosa, tenemos que cuidarnos de lo que hablamos. Tenemos que cuidar nuestras palabras para que ese Dios que estamos proclamando sea honrado, sea glorificado, sea exaltado. El agua lamió todo, ¿sí? Y Dios va a hacer un milagro, y a través de la palabra Él nos limpia, nos purifica y Él se manifiesta. Es la palabra de Dios que te aumenta la fe y que te hace entrar en el temor de Dios. Es tiempo hoy, en estos tiempos difíciles, que reparemos el altar, arreglemos el altar, en el nombre de Jesús. Padre, yo les invito en esta hora a orar, a agradecer a Dios por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje, por esta palabra. Yo te pido, Señor, un milagro, que esta palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón, grabada, esculpida, Señor, y que tú nos ayudes a poner por obra todo lo oído en este día, todo lo hablado. Yo te pido, Señor, por cada vida que ha escuchado, que tú traigas ese despertar y que esos altares que han estado arruinados hoy con la decisión de cada uno, Señor, que ha hecho, sea arreglado, reparado, para que el poder tuyo se manifieste en cada una de las vidas. Gracias, Padre. Sana el que está enfermo y manifiéstate con poder en las oraciones que te están pidiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo, en este mensaje precioso que el Señor nos ha traído, y bendecimos sus vidas. Les invitamos a que nos continúen siguiendo por las plataformas virtuales, Facebook y mi canal de YouTube, los días jueves a las 20 horas, domingo a las 18 horas. Que la paz de Dios gobierna sus vidas. Shalom.